Disponga su corazón, de verdad se lo pido, disponga su corazón. Este es uno de esos mensajes que van al fondo del corazón de cada uno de nosotros. Es un mensaje, déjame adelantarme solo para pedirte que pongas mucha atención. Si tú quieres de verdad ser la mejor versión de ti, conforme al diseño de Dios, si queremos ser eso, cada uno de nosotros tenemos que ser brutalmente honestos con nosotros. Entonces es uno de estos mensajes que yo llamaría como despellejadores, si me dejas llamarlo así. Nos desnudan el alma a cada uno de nosotros en la intimidad de cada uno de nosotros. Dios va a hablar un solo mensaje, un mismo mensaje, pero a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, nos estará hablando conforme a nuestra situación muy personal y exclusiva e íntima que nosotros hemos tenido con Él y de nuestra vida entera. ¿Ok? Muy bien. La semana anterior, Dios nos habló acerca de que somos incomparables, ¿recuerda? Y eso significa que nuestra vida no estamos diseñada, o sea, no está diseñada nuestra vida para compararnos contra alguien o con alguien más, ¿ok? También Dios nos habló que debemos esforzarnos para ser nuestra mejor versión, la mejor versión que Él diseñó en los cielos. Nosotros tenemos que esforzarnos para hacerla o para hacer esa mejor versión sin necesidad de compararnos con nadie más o contra nadie más. Hoy Dios quiere hablarnos acerca de cómo encontrar el camino hacia esa mejor versión de cada uno de nosotros. ¿Ok? Así que, como te dije al inicio, dispón tu corazón, abre tu corazón para que puedas recibir este mensaje y de verdad sea un parteaguas en tu vida y en la vida de tus generaciones. Voy a comenzar desde la última parte del mensaje de la semana pasada, Gálatas capítulo 6, verso 4. Dice así: presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. Algo que le interesa mucho a Dios es que tú y yo no nos comparemos con nadie. De eso hablamos mucho la semana pasada. El problema de compararnos con la gente y de ir comparando nuestra vida, nuestros propósitos y nuestros dones contra alguien más, no es, lo peor de esto no es el que terminemos copiando o imitando cómo habla alguien o cómo se mueve alguien. La verdadera razón, escucha bien esto, la verdadera razón, el verdadero problema de esto es que al compararnos contra las demás personas y filtrar nuestra vida a través de ellos, esto quiere decir que no estamos a gusto con lo que somos, con lo que Dios nos dio, con los dones que tenemos y con los que no tenemos, y entonces al no estar a gusto con nosotros mismos nos ponemos disfraces. Y esto al final, pues el problema de ponernos disfraces encima es que tarde o temprano esos disfraces nos van a terminar amargando, nos van a terminar molestando y haciéndonos sentir mal porque no estamos a gusto con lo que somos. Ese es el verdadero problema. Y se nos olvida para esto que Dios nos ama, que Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo, que Dios nos ama no por los disfraces que nos ponemos o por las maneras o por lo que hacemos como tal, sino Dios nos ama porque somos sus hijos y nosotros creemos en Él y creemos que somos sus hijos amados. Hay algo muy importante que no se nos debe de olvidar, o que es la razón de parte de este mensaje. Salmo 51:6. El salmista, el rey David dijo: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. A Dios ama que tú y Él sean verdaderos en la intimidad. Él es verdadero contigo. El tema es si tú y yo estamos siendo verdaderos. Y esto es en todos los sentidos, no solamente con lo que decimos o lo que hablamos con Él, sino con lo que nosotros mismos creemos de nosotros y somos de nosotros. El ir caminando por la vida disfrazándonos de personas
o de personalidades que no somos, es que no hay una verdad en la relación íntima entre Dios y tú. ¿Ok? Y eso, te decía, al final nos va amargando y nos va frustrando y sobre todo nos va alejando del propósito de Dios. Si algo necesita Dios, si algo quiere Dios en su corazón, es que tú y yo hagamos los propósitos que Él trajo para nuestra vida, que Él diseñó para nuestra vida. Y cuando tú y yo nos vamos perdiendo del propósito, Él se ocupa. ¿Ok? Lo vamos a ir viendo sobre la marcha. Sabemos que no hay cosa peor para un cristiano que tener éxito en aquello para lo cual Dios no lo llamó, en aquello para lo cual no es su propósito. Si tú tienes éxito en lo que no es tu propósito, eso es muy peligroso porque entonces te desviará terriblemente de tu propósito original, ¿vale? Así que de alguna manera estamos convencidos que Dios quiere que seamos la mejor versión que Él creó para nosotros o que Él creó en nosotros, y por supuesto Él quiere que nos deshagamos de todo disfraz que no tenga nada que ver con Él. De aquí que el mensaje de hoy lleva por título Mi mejor versión, quitándome el disfraz, ¿verdad? La imagen del post que hicimos, que estás viendo ahora, a mí me encantó, ¿verdad? Porque puedes mirar cómo alguien, ¿verdad?, completamente diferente se quita una máscara, un disfraz de otra persona que no es. Y eso es lo que hoy vamos a entender. Hay una película muy interesante que nos va a ayudar mucho a entender el posible origen de nuestros disfraces y lo que va significando el tema de disfrazarnos. Y es la película que se llama Mi encuentro conmigo, con Bruce Willis. En la película, Bruce Willis, el personaje se llama Spencer, y es una persona de alrededor de unos 40 años. Realmente por eso me sentí como identificado con él. Es una persona de 40 años que trabaja como asesor de imagen. Es un exitoso asesor de imagen, pero es un tipo que maltrata a la gente, es áspero con la gente, es prepotente con sus colaboradores, no se quiere comprometer con su novia, no tiene amigos y no deja que la gente se acerque. Es una persona cerrada a su intimidad o a su personalidad, ¿ok? Y de repente llega a su casa y se encuentra con un niño regordete, ¿verdad? Gordillo, como de 8 años, que no sabe de dónde salió, si cree que es un vecino, que se perdió, lo que sea, y poco a poco descubre que ese niño que está ahí por alguna extraña razón, es una película, él es el mismo Spencer, pero de 8 años. Y entonces en la película narra que el niño se deprime, ¿verdad? Se enoja de ver en lo que él se convirtió a los 40 años, un hombre así prepotente, aburrido, sin amigos, sin un propósito más allá de la vida, etc. Y también Spencer, el Spencer de 40 años, al ver al niño de 8, comienza a recordar lo mal que le fue en la infancia, cómo fue maltratado, bulleado, etc., ¿verdad? Él comienza a recordar en la película cómo su padre lo maltrató mucho porque la madre de él enfermó, la esposa de él enfermó y murió. Y el papá le echó la culpa al pequeño Spencer de que por culpa de él la mamá había muerto. Y eso es terrible. Cuando un adulto importante, un padre, una madre, pone sobre los hombros de un niño esa tal responsabilidad, esa tal culpa, wow, eso fue demoledor. Y él ahí empezó a recordar cómo eso distanció de su papá con la edad hasta perder la total relación, ¿verdad? Y eso es algo bien interesante que sucede con nuestros adultos. Nuestros disfraces vienen provocados la mayor parte de las veces porque nuestros adultos nos dijeron frases que nos hicieron entender que no éramos lo que ellos esperaban, que no éramos lo correcto, que actuábamos mal, que algo mal había en nosotros. Y entonces, como niños, vamos creciendo sabiendo que lo que somos no está bien,
que tenemos que ser más parecidos a tal o a cual persona, y eso es lo que nos va impulsando a ponernos disfraces, porque lo que nosotros somos, el verdadero yo de cada uno de nosotros, ese no le gusta a las personas a las que nosotros le ponemos un sello de infalibles. Para los niños de 5, 6, 7, 8 años, cuando ya se va tomando conciencia, los adultos como un papá, una mamá, un hermano mayor, un tíos, etcétera, la gente cercana, maestros, nosotros a los niños, ¿verdad? Les ponemos a ellos como el sello de él no puede estar equivocado. Si él dice que yo fui el culpable de la muerte de mi mamá, él tiene razón. Y si él dice que yo debería ser más parecido a tal, o yo no debería ser como tal, o no debería yo hacer lo que hago, él debe tener razón. Y eso es lo que al final nos va marcando en la vida, se van haciendo heridas que no podemos trabajar, que no podemos sanar, que no podemos sobrellevar, y entonces para que esa herida no nos lastime, vamos poniendo disfraces encima. Vamos a ir viendo un poquito más adelante de qué estamos hablando con los disfraces. Al final de la película, Spencer, de 40 años, entiende, al estar tratando con su niño interior, él está yendo a su pasado para arreglar su presente y mejorar su futuro. Él se da cuenta que la razón por la que su padre le dijo eso y lo maltrató de esa manera fue que el papá sentía mucho miedo, o sintió mucho miedo, terror de la muerte de su esposa, y de entonces ser el responsable de tener que educar la vida de este pequeño. Ese papá no pudo controlar sus miedos y terminó afectando la vida de Spencer, ¿verdad? Y yo creo que todos tenemos una historia seguramente muy, muy parecida. Mi caso, ¿verdad? Mi padre no se daba cuenta de los miedos que él tenía. Un día me fue a ver jugar fútbol, que se lo pedí, y por fin fue. Y bueno, pues obviamente, ¿verdad? Uno quiere como niño agradar a sus adultos, en este caso a sus papás, a sus padres. Yo debo haber tenido como 9 o 10 años, estaba yo en cuarto de primaria. Y yo jugué fútbol, que era mi pasión, ¿verdad? Pero bueno, me barría, saltaba, cabeceaba, perseguía la pelota. Yo era el capitán del equipo, era el mejor jugador del equipo. Y yo me esforcé para agradar a mi papá, que estaba en la banda ahí viendo el partido. Cuando acabó el partido, no hubo palabras de aliento, no hubo palabras de ánimo. Lo único que mi papá me dijo fue: no vuelvo a venir a verte jugar fútbol. Y yo le dije: ¿pero por qué? Y me dijo: porque te mataste por cada pelota que fuiste a buscar, solo porque tu papito está aquí. Y entonces dice: yo no quiero que te lastimes, así que no vuelvo a venir a verte jugar. Mi papá asumió que yo jugué desbordadamente, déjame decirlo así, para agradarlo a él. Y en lugar de corregirme la plana y decirme: no, mira, vamos haciendo esto, él dijo: yo soy el extra motivador, o el motivador extra, yo no vuelvo a venir a verte. Y no me volvió a ir a ver jugar. Con el tiempo entendí, ahora ya de adulto, ¿verdad?, que mi papá, al igual que en la película, su miedo de haber perdido ya, o su dolor, su herida de él, de haber ya para esa fecha, haber perdido, haber visto morir a su hija, a su pequeña de 2 años y medio, le impedía mirar a su otro hijo jugar de tal manera que se pudiera lastimar. Él ya no podría manejar eso, ¿ok? Pero no lo pudo verbalizar, sino que tuvo que salir huyendo de eso, y eso me marcó y me lastimó. Y varias cosas más que me hacían a mí saber que yo era un niño débil, un niño que era rechazado, ya se lo he contado. Y entonces cuando uno va creciendo, o conforme yo iba creciendo, pues fui poniendo disfraces encima,
me convertí en instructor de desarrollo humano precisamente para ayudar a otras personas como a mí no me ayudaron. Un chico inseguro, un joven inseguro, con muchas situaciones que me marcaron de niño, que no pude trabajar, y entonces me fui poniendo un disfraz de alguien muy capaz, con una capacidad de hablar y de ayudar a otros, pero por dentro alguien roto, que no estaba a gusto consigo mismo, que tenía que poner un disfraz, ¿verdad? Admirábamos en aquella época a uno de los maestros de desarrollo humano que teníamos. Oía a la gente, a las señoras o muchachas de los cursos a los que íbamos decir: hasta guapo se ve fulanito de tal arriba de la plataforma, ¿no? Arriba del templete. Cuando se baja dices: ay, qué feo está. Pero allá arriba exponiendo, wow, hasta se le quita lo feo. Entonces todo eso dices: no, eso me interesa. Y lo veíamos caminar así por el hotel, y la admiración de todos de ver al tipazo que era, ¿verdad? De lo buen instructor que era y todo, de la seguridad que él planteaba. Y yo dije: yo quiero ser así. Pero lo único que yo estaba gritando en ese momento es: necesito sentirme aceptado. El yo verdadero no es aceptado. Necesito ponerme un disfraz encima para que la gente me acepte. Necesito reconocimiento, necesito aceptación, necesito admiración. Y eso es algo que seguramente a todos nos pasó, y el posible origen es pues todo lo que te sucedió en la edad entre los 2, 3 y 8, 9, 10 años, ¿vale? Mayormente. Proverbios 20:27 dice: el espíritu humano es la lámpara del Señor, pues escudriña lo más recóndito del ser. El Espíritu Santo, recuerda, se comunica con tu espíritu, y es ahí que van a ir a escudriñarte hasta lo más recóndito de tu corazón y de tu ser. Y cuando el Espíritu Santo detecta que tú y yo no estamos a gusto con el diseño de Dios, y estamos queriendo ser otra persona, otras personas con otros dones, disfrazándonos de gente que no somos en realidad, el Espíritu Santo nos va a poner incómodos. Y eso es lo que hace cuando tú te metes en esto, a hablar con el Señor, a tener una relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a llegar un día, en este caso hoy, que nos quiere llevar. ¿Por qué no eres auténtico? ¿Por qué no eres auténtica? ¿Quién te dijo que esa autenticidad que Dios te dio no está bien? Y entonces de eso va a tratar hoy, ¿verdad? Si nosotros queremos encontrar nuestra mejor versión, el camino más corto para encontrar nuestra mejor versión es reconocer la versión que somos hoy. ¿Ok? Reconocer nuestra verdadera versión de hoy. Sé que hay personas de verdad que reflexionamos hacia nuestras vidas, y hoy es un día en que tú puedes reflexionar y pensar en todo esto que estamos hablando hoy, que Dios está hablando en nuestro corazón. Dios quiere que tú y yo seamos auténticos, porque el diseño de Él no se equivocó. Las cosas que nos pasaron pudieron habernos marcado, pero no debieron haber cambiado la persona que somos. No sé si me estás siguiendo. Y esos disfraces, esas personalidades, como en la película se disfrazó de un asesor exitoso de imagen, y vivió una vida ante los ojos de la gente, gran éxito, pero era en su vida personal con la gente terrible, y en su soledad peor tantito. Ahí, y ese es el problema, que nuestra soledad, como decía, esos disfraces a la larga nos frustran, a la larga nos amargan, y perdemos tiempo y vamos alejándonos del propósito de Dios, y no pudiendo tampoco ayudar a los nuestros, a los que están a nuestro alrededor, ¿vale? Dios me dio 5 pasos importantes para que tú y yo podamos encontrar nuestra mejor versión, ¿ok? Muy bien, 5 pasos. El primero, saber quién eres. Como te dije, el inicio es conocer muy claro cuál es mi versión hoy, ¿ok? ¿Quién eres? Juan 1:22, lo leímos la semana pasada. Le dijeron a Juan el Bautista: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo?
Y es bien importante esta pregunta: ¿quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? No hacia afuera, no en tu trabajo, no en tu escuela, no con tus amigos, porque ahí es donde usamos los disfraces y somos lo que creemos que somos, ¿verdad? Lo que queremos ser, pero no somos eso. No, la pregunta es íntima. Como te dije al inicio, ¿quieres de verdad encontrar tu mejor versión? Tienes que ser brutalmente honesto y brutalmente honesta contigo mismo, ¿sale? ¿Quién eres en la intimidad? Cuando te sientas a solas a platicar contigo y ves la persona en la que te has convertido, seas un jovencito, hombre de mediana edad o mujer de mediana edad, o una mujer o un hombre ya de tercera edad, ¿en qué te has convertido? ¿Estás a gusto contigo? Pero no para que me lo digas a mí, a nadie se lo vas a decir. Esta es una prédica solo para ti. Proverbios 15:13 dice así, te voy a dar a lo mejor una pista. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Si el corazón alegre hermosea el rostro, el corazón triste lo afea. Y eso es algo bien interesante cuando un niño o una niña se siente triste o vive triste por razones que le sucedieron, por circunstancias que le pasaron, vive triste, también se siente feo y se siente fea por fuera. Y ese es uno de los principales problemas de por qué vemos a muchas jovencitas con tanta belleza externa e interna aceptar al primero que le dice mi chula, porque ella misma dice, es que él ve lo que nadie ve, ni mis padres vieron, ni yo veo. Pero este es un tema. La tristeza provoca el sentirse alguien despreciado, menospreciado, y en este caso feo o fea. Otra versión, la versión internacional, dice del mismo Proverbios 15:13, el corazón alegre se refleja en el rostro, ¿ok? El corazón dolido deprime el espíritu. Cuando en lo profundo del corazón hay dolor, en lo profundo se tiende a la depresión. Y esto es algo bien importante que quiero que escuches con atención. Si tú vives en depresión y en tristeza continua, todo el mundo hemos entrado en tristeza alguna vez, en depresión tal vez alguna vez, cuando la tristeza es mucha o la frustración es mucha, híjole, ¿no? Qué flojera, bueno, seguir con este rollo. Pero no eso es normal. Yo creo que lo que ya no es normal es que de constante estés entrando y de constante y por muchas razones, casi por todo, entras en tristeza y también en momentos de depresión que se van haciendo más largos o más constantes o permanentes. Si tú estás viviendo en ese tipo de estados emocionales, creo que hoy Dios te va a hablar al decirte que lo que está pasando es que no te estás aceptando como eres, que estás intentando ser otra persona, ser otro o ser otra, y como no puedes o como no has podido, entonces ya traes una tristeza y una depresión en ti. ¿Por qué? Porque el corazón dolido deprime el espíritu. ¿Sale? Esto que Dios me dio me encantó también. El que falsea sus dones, falsea su propósito. Cuando tú quieres poner disfraces creyendo que tienes el don de hablar y de ayudar a otros, como me pasaba a mí, eso nos va alejando del propósito. Cuando yo llegué al Señor, lo primero que vio Dios fue mi corazón, y mi relación con el Espíritu Santo comenzó a escudriñarme, que yo no estaba a gusto conmigo como persona, que lo primero que hizo fue quitarme el que yo siguiera ayudando a esa gente con esas técnicas. ¿Ok? Mi don de ayudar era falso. Ya con el tiempo Dios me dijo, yo te voy a usar. Y entonces te voy a dar mis dones. Pero después, por ahora, suéltame eso. Y entonces algo bien importante es eso, ¿verdad? Tu don es la guía para tu propósito. Si no tienes esos dones, no te sientas mal. Aquí el tema es que la tristeza y lo que pasó en tu infancia y que no te sientes a gusto, vamos poniendo dones que no son,
Pero la realidad es que si Dios no te dio o no nos dio ese don o esos dones, no te sientas mal. Nos sentimos mal de no ser las personas que las personas quieren que seamos. Nos sentimos mal de no ser la persona que las personas quieren que seamos. Y como debemos ser de una o tal forma alegres, dicharacheros, pacientes, como debemos ser controlados, con dominio propio, expresar el amor, como debemos ser y no somos, eso va provocando que no estemos a gusto con nosotros. Entonces, eso es lo primero que te invito a reflexionar. ¿Quién eres de verdad? Date un tiempo para de verdad decir quién eres y reconocer lo que puedes hacer, lo que haces bien y lo que no haces bien. Te das cuenta que a lo mejor eres impaciente. Está bien que seas impaciente. A lo mejor eres enojón por ahora. Adelante. Está bien, soy enojón. No lo puedo controlar. No lo puedo controlar. Es que debieras controlarlo. Olvide esas voces. En este momento no debieras controlarlo. Lo que es. Se acabó. Solo que te estoy invitando a que reflexiones quién eres con honestidad. ¿Vale? Segundo punto. ¿Dónde estás? Es bien importante saber dónde estás y lo que significa dónde estás. Génesis capítulo 3, verso del 8 al 11, el momento es, o el pasaje tiene que ver con Adán y Eva y cuando comieron del fruto. Dice así: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Adán se escondió, ¿verdad? Y Dios le dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Aquí tenemos que entender algo. Se nos ha enseñado, y nosotros hemos enseñado este pasaje con un tono donde, cuando Dios dice ¿dónde estás tú?, es un tono de lo que sigue es ¿dónde estás? Porque te voy a nalguear. Como cuando a una mamá se le pierde el hijo, ¿verdad? Sabe que hizo algo malo y el hijo subió al segundo piso y la mamá sube o el papá sube corriendo. ¿Dónde estás? Porque ya traes el cinturón en la mano. ¿Dónde estás? ¿Verdad? Pareciera que eso le preguntó Dios. Así lo hemos tomado. Ese no es el tono. Dios me habló acerca de que ese no es la razón. Porque Dios sabía perfectamente lo que Adán había hecho junto con Eva. Dios es todopoderoso, Dios es omnipresente. Dios hace preguntas, pero no porque no sepa. No es que Dios estuviera distraído viendo Netflix y de repente, ¿qué pasó? Adán y Eva pecaron. No. Dios conocía perfectamente lo que habían hecho. Dios vio que Adán y que Eva estuvo platicando con la serpiente, pero le dio libre albedrío. No pudo entrar en acción por el libre albedrío que le dio a Eva. Igual vio que a Eva le dio a Adán de comer y no pudo pararla. ¡Ey, Eva, no hagas eso! No pudo. Por el libre albedrío que les dio a los dos. Él estaba esperando que reaccionaran conforme al corazón de Dios, pero se equivocaron. Igual que Judas con Cristo. Se equivocó en la acción y se equivocaron en la reacción. Oiga, esto está buenísimo. Se equivocaron en la acción y se equivocaron en la reacción. Tú y yo seguro que nos equivocaremos en las acciones, solo no te equivoques en la reacción. La pregunta de ¿dónde estás tú? Tiene todo que ver con decirle a Adán: ¿te das cuenta dónde estás? ¿Te das cuenta de la tierra que estás pisando? ¿Crees que es una tierra de consecuencia porque no hiciste lo correcto? ¿O estás pisando la tierra de la misericordia y la bondad de Dios y la gracia de Dios? ¿Dónde estás tú que te equivocaste? Que te equivocaste no es el punto. Claro que te equivocaste, claro que me equivoqué. Venimos deformados por la niñez y por muchas cosas.
y nos ponemos disfraces para que esa deformación no se note tanto. Pero claro que nos hemos equivocado, hemos lastimado a la gente, hemos echado a perder parte de nuestra vida, parte de nuestros años, hemos cometido errores, hemos lastimado a otros. Hoy no se trata de si te equivocaste o no te equivocaste, te lo puedo confirmar, te equivocaste, hermano, te equivocaste, hermana. La pregunta que Dios te quiere hacer para este segundo punto, si tú quieres encontrar el camino hacia tu mejor versión, es: ¿dónde estás tú? ¿Crees que estás en la tierra de la consecuencia del cinturonazo de Dios porque te equivocaste? ¿Porque te marcó lo que te hicieron en la infancia? ¿Porque te marcó lo que te dijo tu padre? ¿Por lo que te marcó, como ese niño, verdad, que le echaron la culpa encima de la muerte de su mamá? A ese niño en la prédica, Dios le preguntaría: ¿dónde estás tú, Spencer? ¿Creíste que yo te iba por lo malo que fuiste, o crees que soy un Dios de misericordia, de bondad, y tengo toda la gracia derramada para ti? Eso es bien importante. Ahora, ojo acá. Algo importante es que tenemos que reflexionar de lo que somos y de lo que no somos, ¿ok? Y entender que Dios te hizo así, que Dios lo permitió, que todo lo que hemos vivido es parte del proceso de Dios en nosotros. Él es el alfarero y nosotros somos el barro. El tema es que tenemos que aceptar qué dones sí tienes y qué dones no tienes con toda honestidad. Yo tal vez te puedo decir, tengo claro que me hace falta mucho trabajar porque no tengo el don, híjole, no sé cómo decirlo, tal vez de la afabilidad. ¿Qué significa eso? Soy brusco, soy rudo, mis contestaciones son ásperas. Claro que me doy cuenta, claro que no me gusta, pero también debo reconocer que por muchos años eso me ha hecho sentir culpable, me ha hecho sentir que no estoy bien y me ha hecho tener que ponerme disfraces. No sé si a usted le guste, pero a mí no me gusta sentirme culpable de nada. De nada. Quiero pensar que en mi familia, cuando muy niños, la muerte de nuestra hermana o la muerte de la hija de mis papás, que era mediana, era mi hermano mayor, ella y yo, el hermano menor. Yo tenía 6 meses de nacido, mi hermano tenía como 4 y la hermana tenía 2 meses y medio. 2 años y medio, perdón. Y obviamente lo que contaron las abuelas y la gente alrededor es que hubo culpabilidades. Se aventaron culpas en esa época, mis papás, sus familias. Y es muy probable que también ellos hayan sentido o haya llegado hasta mí la creencia de que yo fui culpable, así como Spencer, ¿verdad?, de la muerte de su mamá. Tal vez yo me haya sentido culpable de la muerte de mi hermana, porque yo fui un niño muy triste, muy triste, y esa tristeza obviamente me hacía sentir todo lo que he venido predicando, y obviamente reforzado con un bullying extremo o fuerte en la primaria, en la secundaria, y no era contrarrestado por palabras de afirmación en casa, nada. Y entonces esa parte hoy puedo decir, hasta aquí, hasta este momento de la prédica, que no nos tenemos que sentir culpables de eso. Así soy, así Dios me formó y así Dios no me ha cambiado, no he podido cambiar, pero eso ya no me tiene que golpear para sentirme que no soy la persona correcta. Y eso te pasa a ti también.
La gente te critica por tu carácter, por tu falta de carácter, por lo que dices, como lo dices, por lo que haces, por lo que no haces. Tú mismo, tú misma te sientes mal porque en tal área no puedes funcionar, en esta sí funcionas, pero en aquella no funcionas, y entonces como deberías funcionar en todo perfectamente bien y no eres perfecta y no eres perfecto, tú mismo te pones los disfraces que te amarran a no sentirte a gusto contigo y a meter la pata por aquí, a meter la pata por acá, y vamos metiendo la pata por todos lados. Hoy lo que te estoy invitando es así eres, así te formó Dios, por ahora así está bien. Ahora, no te estoy invitando a que seas un necio permanente y que no quieras cambiar y que no quieras ser la mejor versión de ti, que no aceptes consejos, porque yo mismo me doy cuenta de cómo soy áspero en esa área, por ejemplo, y me doy cuenta, no necesito que mi esposa me diga que soy áspero, que mi hija me diga que soy áspero, no lo necesito, déjame, en el sentido de que yo mismo me doy cuenta, pero ellos me lo dicen, ¿verdad? Porque las que sufren mi aspereza son ellas, y de entrada, yo, las dos cosas, me tengo que sentir bien porque así soy, ellas tienen que saber que así es su esposo y su padre, así me hizo Dios. Y dos, que necesito de Él para cambiar, pero no sintiéndome mal. No sé si me estoy explicando. Entonces no te estoy invitando a que seas alguien que no reciba consejos, ¿verdad? Y que tú digas, así soy y no me importa lo que diga la gente y se aguantan. No. Toma en cuenta que te estoy hablando de que todo lo que te he enseñado, el saber quién eres y dónde estás, y el reconocer que así te hizo Dios y que así está bien, es el segundo paso apenas de tu camino a ser la mejor versión. Pero para empezar ese camino necesitamos empezar por dejarnos de sentir culpables de los dones. Escucha esto: dejarnos de sentir culpables de los dones que no tenemos. No tengo el don de para ser afable y apacible. No lo tengo. Claro, la gente de mi alrededor no lo nota porque no tenemos cosas a lo mejor íntimas que tratar, pero en la casa sí me pasa. ¿Me explico? Y en cuanto siento tú fuiste culpable de algo, eso me bota la cabeza y digo, no, yo no soy culpable de nada. Zafo. Así como la semana pasada, ¿verdad? Así yo zafo, yo no fui, yo no soy. Y eso con aspereza. Pero hoy puedo reconocer, a la luz del mensaje de hoy, está bien, no está bien. Está bien que no tengo eso don. No lo tengo. De verdad no lo tengo. Pero voy a seguir trabajando, ¿vale? Ok. Paso número 3. Saber dónde te escondes. Porque Dios le dice, ¿dónde estás tú? Para que Él responda que estoy aquí en tu tierra de la misericordia, de la bondad, en el paraíso contigo. Él le habla de desnudez y de que está escondido. Y eso nos habla a nosotros también acerca de qué tipo de disfraces tienes, dónde te escondes. Es importante que sepas dónde te escondes, quién eres, dónde estás. ¿Ok? Ya reconoces que puedes estar en la tierra de la gracia, la misericordia y la bondad de Dios. Eso es bueno hoy. Pero tal vez el dónde estás hasta antes era en la tierra del castigo, en la tierra de me lo merezco, en la tierra de la consecuencia terrible, ¿vale? Y esto es saber qué tipo de disfraces pones ahí. Hay gente que se esconde detrás de sus dones. ¿Ok? ¿Cómo? Cuando tú ves a alguien que se enaltece a sí mismo de lo bien que hace algo, ahí hay un disfraz. Como sé que no tengo todos estos dones, wow, voy a decir que yo soy muy amigable, por ejemplo. Y a mí me gusta ser amigable y soy realmente amigable. Y todo el tiempo estoy alabándome de lo amigable que soy y digo, a mí me gusta hacer esto. Bueno, ese es un disfraz en el que ya me escondí. Puede ser que lo tenga, pero lo estoy exagerando para que me quede como disfraz, para no voltear a ver lo que no soy, lo que no puedo o lo que no tengo. ¿Me está siguiendo? Gente que se esconde detrás de su profesión. Hay gente que se esconde detrás de la comida. Comer y disfrutar la comida, y eso es también un escondite. O se esconde detrás del juego, de jugar.
de fútbol o de cualquier otro juego, ¿verdad? Distraerse con demasiado juego, se esconde detrás de la banalidad, y entonces puras banalidades vive, porque no quiere tocar estos puntos neurálgicos o medulares. Se esconde detrás del ministerio. Usted viera la cantidad de ministros que nos escondemos detrás del ministerio. Pastores que, teniendo a lo mejor una situación como la mía, ¿verdad?, donde puedo reconocer que tengo ese tema, ¿verdad?, que no lo puedo todavía erradicar, aunque pudiera pensar, y esa es una realidad para mí, que cada vez es menos, pero pues, cuando llega, lastima, ¿verdad? Cantidad de pastores que detrás de el velo de ser pastor se sienten perfectos delante de la gente, pero sus casas están a oscuras, con tristezas, con mujeres dolidas y entristecidas, no solamente por lo que está pasando, sino porque no quieren verlo y porque a la luz de la iglesia quieren dar otra apariencia. Tremendo. Gente que se esconde detrás de muchos pendientes. Tengo tantas cosas que hacer que no puedo pensar en esto, pastor. Tal vez ahorita ya la prédica, para lo que llevamos de tiempo, que deben de ser como unos 40 minutos ya. Sí, como 40 minutos ya tienes sueño. Ya te está aburriendo la prédica, tal vez, porque tienes muchas cosas que pensar, y entonces, un busquillo. Ok. Se esconde detrás de los hijos, los padres, los amigos, el dinero, las redes sociales, en fin, ¿vale? Entonces, yo quiero invitarte, ¿verdad?, a que puedas pensar dónde te escondes. Un predicador dice que fue a un congreso y vio a otro predicador con unos trajes de marca buenísimos, una seguridad impresionante, un reloj Rolex bellísimo, y le tocó a él predicar acerca de cosas de este tipo, ¿verdad?, de las heridas del alma que vamos cargando. Y ya que estaban tras bambalinas, el predicador acá, bien vestido, se quitó el reloj, su reloj Rolex, se lo quitó. Este no es Rolex, ¿verdad? Se quitó el Rolex, y el otro dijo, me lo va a regalar, ¿verdad? Pero no, se quitó el reloj para enseñarle la herida en la vena, en la muñeca, de un intento de suicidio de hacía no mucho tiempo atrás. Y entonces hay gente que se esconde detrás del ministerio y detrás de las riquezas y detrás de los pendientes y del trabajo, sus heridas y su falta de esos dones, ¿verdad?, y de sus disfraces. Se disfrazan de gente exitosa, como Spencer de la película, ¿vale? Vamos a entrar ya a las soluciones. Con esto te ubicas, ¿verdad?, en dónde, quién eres, dónde estás y cuáles son tus disfraces, cuáles son dónde te escondes, ¿ok? El punto 4, lo único que nos puede sanar las heridas, aquellas de la infancia, la de Spencer, de la culpabilidad sobre de él, la mía, de mi padre, a lo mejor, de tal vez la culpabilidad también, y de muchas otras cosas, al igual que la tuya, es la gracia. Entender lo que es la gracia. Mucha gente queremos cambiar a través de intentar dejar de hacer lo malo para hacer lo bueno, dejar de hacer lo malo para hacer lo correcto, y llevamos muchos años y no podemos, y luego por eso la gente se aburre, porque la gente dice, no cambias, y tú mismo dices que no puedo cambiar, soy así, no me gusto. Bueno, te voy a dar una explicación de esto, de lo mal que está filtrarnos a través de lo que está bien y lo que está mal, y de no gustarnos, ¿ok? Génesis capítulo 2, verso 9, y del 15 al 17 dice así: Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y él le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás.
Cuando Dios creó el paraíso y el planeta, ¿verdad? Y puso al hombre ahí en el paraíso, menciona que había muchos árboles. Todos los árboles eran buenos, pero había dos árboles principales. ¿Por qué sé que son principales? Porque están sus nombres aquí. El árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal, y el árbol de la vida. Y le dijo Dios al hombre, a Adán y Eva, puedes comer de todos los árboles, incluyendo del árbol de la vida, pero de este árbol, del conocimiento, de lo que está bien y de lo que está mal, no debes comer, porque el día que comas de él, morirás. Y eso es lo que le pasó a Adán y Eva. Comieron de este árbol y entonces entraron. Esto que Dios les dijo era la manera correcta de vivir. Vive comiendo de todos los árboles y del árbol de la vida, pero no comas, no te alimentes del árbol del bien y del mal, porque ese día vas a morir, porque todo lo vas a querer filtrar, si está bien o está mal, y eso te hará vivir condiciones de muerte. Y eso es lo que pasa con la mayoría de la gente que vive filtrando su vida, que si lo que hace bien o lo hace mal. Y por eso es que nos ponemos disfraces. Todo comienza, si nos remontamos al inicio de la prédica, con la película y todo comienza con percibir que no está bien nuestra vida. Porque alguien de los adultos dice que no está bien, que no somos correctos y que deberíamos ser de otra manera, o nos dice que hicimos algo mal y nos echa la culpa, y entonces la vida del adulto la filtró por lo bueno y lo malo, nos juzgó y dijo que estábamos mal, o a veces hasta sin querer nos lo hacen saber, y entonces tú creces igual que yo pensando en que no estás bien, o sea, estás mal y necesitas buscar un disfraz para estar bien, lo bueno y lo malo, para los demás. ¿Me está siguiendo? Entonces Dios lo que le dijo al hombre es: no comas del árbol del bien y del mal, porque vas a morir. Aliméntate del árbol de la vida. ¿Qué es el árbol de la vida? La gracia. Esa gracia donde Dios le preguntó a Adán: ¿dónde estás tú? Le faltó ahí a lo mejor al Espíritu Santo inspirar a Moisés para decir: ¿dónde estás tú, mi querido, mi amado? Con eso hubiéramos a lo mejor rápido pensado, ¿verdad? Que era una frase de: ¿te das cuenta dónde estás? Estás en mi paraíso. Y yo soy misericordioso y bueno y bondadoso. Esa es la gracia. Entonces, si el árbol del bien y del mal, usted sabe que es contrario a la gracia. Esto tiene que ver con obras y méritos. Eso tiene que ver con creer dónde estás. Creer que el sacrificio de Jesús en la cruz derramó para ti ya todo su favor inmenso, inmerecido sí, pero inmenso para ti. Todo lo bueno del cielo está ya diseñado para ti. Ese es el árbol para que tengas vida eterna y vida en abundancia. Ese es el árbol de la vida. La gracia representa, o el árbol de la vida representa la gracia. En el Antiguo Testamento, al inicio de la creación, es el árbol de la vida. Cuando Jesús viene acá, nos enseña que ya es la gracia. La gracia no nace con Jesús. Dios siempre tuvo gracia y ha tenido gracia, porque por gracia estamos vivos. Todo lo bueno de tu vida es por gracia. Vives por gracia, respiras por gracia, tienes una buena mente por gracia. Lo que te llega a ti, lo bueno de tus talentos, tus dones, tus capacidades, son por gracia. Por eso ese es el árbol de la vida. La gracia es el árbol de la vida. Dejemos de filtrar nuestra vida a través de lo que está bien y de lo que está mal, porque moriremos ese día. Y es lo que pasa. Matrimonios peleando porque uno no está bien y el otro no está bien, y el uno no está mal, el otro está mal, padres con hijos, en el trabajo, todo el mundo peleando porque las cosas no están bien.
Y no quiere decir que ahora hagamos cada quien lo que sea porque todos estamos bien. No estoy diciendo eso. Voy a explicarlo un poquito más adelante. Pero este cuarto punto es vivir bajo el árbol de la vida. Dejemos de vivir bajo el árbol del conocimiento del bien y del mal. Punto número 5 y último. La verdadera, con todo esto que hemos venido platicando, donde tú te ubicas muy bien claro, saber quién eres, dónde estás, cómo te escondes, ¿verdad? Para que empecemos a quitar todo eso. Y ahora entender que debo vivir bajo el árbol de la vida y ya no bajo el árbol del conocimiento del bien y del mal, porque pensábamos que eso era solamente Adán y Eva. No, tu naturaleza caída, igual que la mía, proviene de vivir bajo el árbol del bien y del mal. Por eso es que el hombre sigue teniendo la tendencia de su naturaleza caída, porque viene desde Adán y Eva, pero porque los seres humanos queremos seguir viviendo bajo el estereotipo de filtrar todo a través del bien y del mal. Y entonces lo que Dios me mostraba para comenzar y encontrar, ojo acá, hoy el mensaje es cómo iniciar el camino hacia tu mejor versión. No sé cuánto tiempo va a tardar Dios contigo y cuánto tiempo va a tardar Dios conmigo, no lo sé, ni nos interesa a nadie, porque no te puedo ayudar si en ti va a durar 1 año, o 10, o 50, o 3 generaciones. No lo sé ni te puedo ayudar. Lo único que sé es que Dios me dijo esto al corazón, que yo te dijera que tú puedes comenzar hoy a iniciar tu camino hacia ser la mejor versión tuya conforme al diseño de Dios. Y también puede suceder en un día. ¿Yo quién soy para ponerle plazo a Dios? Ni para ti, ni para mí. Pero el paso número 5 es llevar nuestra carne a la cruz. Lo que no pudimos entender y manejar en el pasado, hoy nos estará dominando. ¿Ok? Y como nos ha dominado, nosotros hemos elegido disfrazarnos de alguien más, porque nos da vergüenza quién somos. Nos sentimos culpables de lo que hacemos, pero sentimos vergüenza de lo que somos. Y como sientes vergüenza de lo que somos, entonces nos ponemos los disfraces. Ojo acá. Lo que mi papá provocó en mí, déjame llamarlo así. Lo que mi papá provocó en mí, este menosprecio, este desprecio y esta culpabilidad, vamos a ponerle 3, fueron heridas sobre mí. Esas heridas en mí se convirtieron en mi carne. ¿Por qué mi carne? Porque formaron parte de aquello, o forman parte de lo que me provoca a hacer las cosas que a Dios no le agrada. A Dios no le agrada que yo conteste mal, no le agrada, me ama a mí, pero sé que no le agrada eso. Pero eso tiene todo que ver con las heridas del pasado. Es decir, todo eso que está filtrado a través de lo que no está bien en uno, eso es la carne. Eso es parte de tu carne. Y la carne, dice la palabra, ¿verdad?, que es la que genera, la que produce pecado, pero especifica, porque no me quiero centralizar en el pecado, sino la carne es la que produce las iras, las contiendas, los pleitos, las divisiones, los celos, las amarguras, y obviamente la fornicación, el adulterio, y todas estas cosas que por compensar las heridas vamos haciendo en la vida. Esto es provocado por la carne. ¿Qué me provoca a mí contestar rudamente cuando alguien me hace sentir culpable o me quiere hacer sentir culpable o cree que soy culpable? ¿Qué me hace contestar rudamente? Mi carne. ¿Por qué no puedo simplemente escucharlo y decir, bueno, pues esa es tu opinión, yo no creo que sea así, y ya está, y no hacer un problema de esto? Ah, no, no voy a poder, o no he podido del todo,
¿Qué es lo que me provoca para que yo me pueda explicar y tú puedas entender hacia lo tuyo? Mi carne. Entonces he intentado muchos años saber que eso no está bien y que debo hacer lo bueno, y me propongo, ¿verdad? Y oro y le digo al Señor, debo ser bueno en esto, debo dejar de hacer esto, y no puedo como tal. Pero el Señor me mostraba esto, que la manera como, al ser carne, tenemos que entender esto. Y con eso termino el mensaje. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que estamos en Cristo, nuestra carne, la que provoca los adulterios, la inmoralidad sexual, la fornicación, la ira, los pleitos, las divisiones, los celos, las contiendas, la amargura, la tristeza y todo eso, esa carne, dice la palabra que los que somos de Cristo ya crucificamos esa carne en la cruz. Ya está crucificada. ¿Me sigue? Y ahí entra el árbol de la vida. Y ahí entra la gracia. ¿Por qué? Porque si tú crees que el Señor en su cruz y la obra derramada de su cruz, la obra consumada de su cruz, derramó el favor para ti y la gracia de ser salvo, tú eres salvo. Amén. Por fe eres salvo. Pero también se llevó tus enfermedades. Por su llaga fuimos, ¿qué? Curados. Si tienes una enfermedad, hay que orar creyendo que ya se la llevó el Señor en la cruz. Y entonces la carne y las obras de la carne está crucificada juntamente con Cristo, y ahí se crucificaron nuestras pasiones, nuestros deseos, déjame decir así, y nuestras malas prácticas, nuestras malas obras, las obras de la carne, ya también están crucificadas en la cruz. Amén. ¿De qué se trata? ¿Cómo inicias el camino a tu mejor versión o a la mejor versión de ti mismo conforme al diseño de Dios? Creyendo en que ya tienes salvación por la cruz, ya tienes sanidad por la cruz, y ya tu carne fue crucificada, y entonces todo lo que era malo, que se impregnó en tu carne por cualquiera que sea el origen o los orígenes, ya está también en la cruz. Y cuando tu carne está en la cruz, entonces dejas de vivir bajo el árbol del bien y del mal y comienzas a vivir bajo la gracia, bajo el árbol de la vida. Y yo creo que mi carne ya se fue en la cruz, y eso es lo que verdaderamente me va a impulsar a que no me afecte más esa carne, para yo poder obrar conforme al corazón de Dios y conforme al diseño de Dios en mi tema, por ejemplo, de no contestar rudamente o ásperamente, por poner solamente el ejemplo. ¿Puede dar un buen amén a eso? Y eso entonces a lo mejor ya no te entretengas pensando mucho los orígenes y de todo lo que tengas. Solo cree. Hemos enseñado que al que cree bien, le va bien, pero al que cree mal, le va mal. Si tú y yo siguiéramos creyendo en que eso que haces mal, tienes que esforzarte con tus fuerzas, con tu intelecto y tu capacidad para convertirlo en bien, esa creencia te va a hacer vivir mal, como en algunas áreas, hasta el día de hoy. Pero si comienzas a creer el día de hoy que esa carne la vas a llevar a la cruz, porque ya se la llevó el Señor en la cruz, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, entonces tu carne ya está crucificada. Ya no se me sale. ¿Por qué ya no se me sale? Porque ya está crucificada. Tengo que creerlo, tengo que orar creyendo, y si yo creo bien, entonces me irá bien. Y es aquí donde comienza el camino para encontrar nuestra mejor versión conforme al diseño de nuestro Dios y Padre. Amén. ¿Puedo ir un buen amén? Puedo escucharles ahí en las redes, ahí en el chat, poner corazones, like. Gloria al Señor por su mensaje. Mi mejor versión está por venir. Eso es lo que tenemos que creer. Mi carne ya se crucificó en la cruz. Eso es lo que tenemos que creer. ¿Puedo oír otro buen amén?
wow, este tipo de mensaje, aunque me llevó toda una hora poderlo explicar, es un mensaje solucionador que Dios trajo acá, para que la vida de toda esta iglesia comience a caminar conforme al verdadero diseño de parte de Dios. Amén. Cierra tus ojos, por favor, ahí donde estás. Vamos a orar para que este mensaje sea lleno en la presencia del Espíritu Santo, ¿vale? Padre del cielo, he aquí a tu pueblo, a tu iglesia amada, plenitud en Cristo online, Señor. Gracias por este mensaje. Padre del cielo, ayúdanos a entender, Señor, el mensaje. Abre nuestros ojos, Señor, y nuestro corazón para saber que todo lo que no hayamos hecho bien, que haya pasado en nuestra infancia y que haya determinado heridas en nuestros corazones y en el alma, que nos haya hecho ponernos disfraces, Señor, y estar falseando una personalidad y ser falsos y no tener una verdad en lo íntimo contigo, hoy, Señor, se desvanezca. Porque nosotros, todos los que estamos acá, estamos creyendo confiadamente que toda esa carne generada por esos malos momentos, toda esa carne ya fue crucificada juntamente con Cristo Jesús desde el momento en que nosotros le dijimos que sí al Señor y creemos que toda su gracia está derramada sobre nosotros, y entonces dejamos de vivir bajo el árbol, el alimento del árbol del conocimiento de lo que está bien y de lo que está mal, y comenzamos a vivir bajo el árbol de la vida, que es tu gracia, que se posiciona detrás de nosotros y nos da el impulso correcto, perfecto, para hacer lo que tú tienes diseñado en tu corazón cada uno de nosotros, Señor. Reconocemos, todos los que estamos aquí, que las heridas del alma, Señor, han estado lastimando nuestro verdadero yo, y nos hemos puesto disfraces que hoy nos quitamos, Señor. Quitamos disfraces de perfección, quitamos disfraces de muy ocupados, quitamos disfraces de empresarios exitosos, quitamos disfraces de grandes planes de ministerios y de todo lo que pudiera ser un escondite. Hoy quitamos los disfraces, hoy salimos del escondite, escuchamos tu pregunta: ¿dónde estás tú? Y la respuesta de esta iglesia es: en la tierra de la misericordia y la bondad de Dios, en la tierra de la gracia. Esta iglesia vive en la tierra de la gracia, bajo el árbol de la vida. Señor, ahora mismo yo te pido en el nombre de Jesús que toda la carne de todos mis hermanos, junto con la mía, que nos ha provocado por años y tal vez por generaciones las obras que tú mencionas de la carne, hoy mismo, por nuestra fe, vayan y se crucifiquen en la cruz. En esa cruz gloriosa y poderosa que nos ha dado salvación y vida eterna, sanidad, rejuvenecimiento y ahora limpieza de la carne. La carne es contraria al espíritu, y si la carne ya ha sido crucificada, ahora somos seres espirituales, mayormente espirituales, guiados por tu Espíritu Santo, que nosotros somos los que controlamos el Espíritu Santo, y nuestro espíritu controlan nuestra carne, y entonces somos dirigidos hacia nuestra mejor versión. Padre del cielo, a ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Le puedo usted dar